Generalmente se suele empezar la predicación, comúnmente se empieza una predicación diciendo vamos a abrir nuestras Biblias en tal lugar y vamos a leer tal texto, pero en este caso vamos a hacer una excepción porque me gustaría que de momento no abráis vuestras Biblias para que os concentréis en los textos que yo voy a mostrar aquí, ¿vale? Y luego entenderéis por qué. Satanás solamente tiene dos formas de engañar. Todos los pecados imaginables están resumidos en la tentación y en el engaño. La tentación es para aquellas personas más mundanas. Esa es una forma por la cual Satanás destruye la vida de una persona, pero el engaño es la forma que Satanás tiene para aquellas personas que son sinceras y fieles. Así que vamos a pensar que nosotros tratamos de ser sinceros cristianos. Es más difícil que Satanás nos pille por medio de la tentación que por el engaño. Y muchas veces quien es engañado no sabe que es engañado, obviamente. Y la palabra de Dios dice que Satanás engaña al mundo entero. Y eso incluye a los cristianos, que muchas veces hemos sido engañados por artificios diversos, y hoy vamos a ver uno de ellos. Dice la palabra de Dios: no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprobadlas o reprendedlas. O sea que cada vez que Satanás trate de engañar a personas sinceras, nuestro deber debiera ser reprobar los planes de Satanás para que la gente sincera no sea engañada, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir con ello. Yo os voy a mostrar algo hoy que quizás os va a sorprender, pero llevo mucho tiempo deseando compartir esto con vosotros. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, las Escrituras, dan testimonio de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y creéis que Satanás va a querer que nosotros estudiemos la palabra o que la palabra se extienda en el mundo para que la gente conozca a Jesús? No. Entonces, ¿cuáles son las formas que Satanás tiene de que eso no ocurra? Pues la forma que tiene es que su palabra, que es la Biblia, no llegue al público. En tiempos de la Inquisición existía una iglesia protestante, una Biblia protestante, y el catolicismo empezó a sacar a la luz algunas versiones, o mejor dicho, perversiones bíblicas para llevar a la gente hacia el catolicismo. El primer intento que ellos hicieron fue por medio de la Inquisición, perseguir a la palabra de Dios como tal, y de hecho se sabe que ellos crearon un listado de libros de censura, incluidos las Biblias. ¿Por qué censuraron la Biblia? ¿Por qué pretendían censurar la Biblia? Porque no querían que la gente conociera la verdad. Cuando no pudieron, entonces vinieron la quema de las Biblias. Y hubo durante muchos años una persecución, no solo a la palabra, sino cualquier persona que tuviera la palabra auténtica de Dios en su hogar era perseguido. Pero ese método falló y entonces utilizaron otro diferente, y para que entendáis qué método utilizaron yo os voy a poner este ejemplo. Cualquier persona adulta sabe, en cualquier país del mundo, que la moneda legal que tiene un país se puede falsificar. Eso cualquier persona lo sabe, ¿sí o no? Bien. Si yo os dijera que alguno de esos billetes de 50 euros es falso, ¿vosotros sabéis distinguir cuál de esos billetes de 50 es falso? Imposible. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? El billete original tiene cierta característica. Vale, de esos. De esos que se están mostrando ahí. Pero vas por buen camino, obviamente. Porque primero uno tiene que conocer cuál es el original
para que conocer cuál es el falso, ¿sí o no? Entonces, si yo fuera un falsificador, lo que voy a hacer va a ser falsificar un billete lo más parecido al original, pero solamente un matiz o un componente de un billete que yo altere lo convierte en falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un billete es un documento legal. Igual que una escritura es un documento legal. Yo cambio una palabra de una escritura y lo convierto en un fraude. Lo mismo con un billete, porque es un documento legal. O sea que si yo, por ejemplo, a este billete de 50 le quito o trato de falsificarlo, pero le falta una estrellita de la bandera de Europa, se convirtió en un fraude y en un billete ilegal, solamente por quitarle una estrellita. ¿Vale? ¿Me seguís? Vale, entonces, siguiendo este ejemplo, la palabra de Dios es un documento legal. Y si alguien en algún momento de la historia ha pretendido empezar a quitar y añadir, convierte la palabra de Dios en vez de en una versión bíblica, o convierte en una falsificación. Y curiosamente, hace un mes atrás justo, que nuestro hermano Carlos habló un poco de este tema, y yo estaba con esto, curiosamente sin saber que él preparó, y lo que yo voy a decir a partir de ahora es un poco la continuación de lo que él dijo, pero algo mucho más específico. ¿Vale? Muy bien, vamos allá. Para que veáis hasta dónde llega el punto de la falsificación bíblica. La misma empresa que es dueña de la impresión de la Biblia satánica es la misma empresa que también imprime la Nueva Versión Internacional. Es sospechoso, ¿verdad? Como mínimo sospechoso que sea la misma empresa que esté publicando una Biblia y la otra que yo no llamo Biblia, porque para mí es una perversión, es la Nueva Perversión Internacional. Pero ahora vamos a ir más adelante y vais a ver lo que vamos a descubrir. Dice la palabra de Dios en el Salmo 12, 6 y 7, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces, tú Jehová las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Le falta una S ahí. ¿Estáis de acuerdo en que Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia? Vale, muy bien. Pues fijaros esta diferencia entre lo que vamos a ver la Biblia X y la Biblia V, ¿vale? Vamos a comparar dos Biblias. Yo de momento no quiero deciros cuáles son, pero para que vosotros veáis. En la Biblia X, ese texto no se lee igual. Primer versículo sí que dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces, y dice, tú Jehová los guardarás, en vez de decir, las guardarás. Se ha cambiado, y entonces dice, los guardarás, y entonces vienen los judíos, dicen, ¿veis? Ahí está diciendo Dios que nos va a guardar a los judíos para siempre, y que somos su pueblo para siempre. Los judíos utilizan este texto, que está en rojo, para su propia conveniencia, pero el original es el que aparece en la Biblia V. Está hablando de la palabra de Dios, que Dios iba a preservar para siempre. Vamos a ver quién se purificó. Sabíais que los judíos tenían unos rituales de purificación, ¿verdad? Cuando nacía un niño, ¿quién se tenía que purificar? La madre. Vamos a ver qué dicen estas dos versiones. Biblia X dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, plural, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y la otra versión lo dice correctamente cuando dice la purificación de ella. Porque si son ellos, ¿quiénes son? ¿José? ¿Jesús? ¿Se tiene que purificar Jesús porque nace? Es un poco confuso, ¿verdad? Vale, vamos a seguir. Vamos a ver si pecó Jesús cuando expulsó a los cambistas del templo.
porque hay una versión, que es esta, la de la Biblia X, que luego os diré cuál es, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Os pregunto, ¿Jesús se enojó contra la gente que estaban en el templo, que habían convertido un banco, la casa de Dios? Se enojó. Y entonces este texto dice que cualquiera que se enoje, que son palabras de Jesús, será culpable de juicio. ¿Cómo podemos entender que Jesús diga, si te enojas eres culpable de juicio, pero yo me enojo con toda esa gente que está ahí mercadeando en el templo? Vamos a ver lo que dice en la otra versión. Cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano estará en peligro de juicio. ¿Cuál creéis que es más coherente? La V es más coherente. Porque la X le hace a Jesús culpable de haberse enojado, ¿no? Bien. ¿De quién es hijo Jesús? Vamos a ver de quién es hijo Jesús. La versión X dice, está hablando en Daniel, y él dijo, está hablando en el horno de fuego, aparecen 4 personas, y el rey dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¿Qué os suena esa expresión? ¿Qué os suena? Paganismo, porque los griegos pensaban así. Una persona podía ser hijo de muchos dioses. Esa versión dice eso, hijo de dioses. Vamos a ver esta versión otra, que me gusta más, que dice, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esto sí, esto es correcto. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Sí. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver si existen los espíritus humanos. Porque hay Biblias que dicen que existen los espíritus humanos, pero en realidad en el contexto bíblico sabemos que cuando una persona muere, muere y no hay espíritu. Vamos allá. La Biblia X dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Ese es el último capítulo del Apocalipsis. Y yo la primera vez que yo leí esto, dije, ¿pero qué es esto de los espíritus de los profetas? ¿Que están los espíritus de los profetas por ahí, por algún lugar? Concepto católico. Concepto católico. Por eso este concepto que está ahí es católico. Vamos a ver la buena versión. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. ¿Es más coherente con lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios? Sí. Bien, seguimos. Jesucristo sabéis que es único. El centurión, en esta versión, cuando ve a Jesús, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero hijo de Dios somos tú y yo también, ¿no? Vamos a ver esta otra versión que dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Solo hay un Hijo de Dios. Mucho mejor expresado. Seguimos. Salvación, ¿por la fe o por obras? ¿Qué creéis? ¿Nos salvamos por fe o por obras? Por fe. ¿Nos salvamos nosotros o Dios nos salva a nosotros? Dios nos salva a nosotros. Dios nos salva a nosotros. Muy bien, Nora, me alegra que lo digas. Fijaros qué diferencia. La Biblia X dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y la otra versión dice, los que serán salvos. Los que se salvan es muy sutil, es muy católico, porque en el catolicismo todos se salvan haciendo algo. Pero somos salvos por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que pensamos los protestantes a diferencia de los católicos. Hay muchos ejemplos, solo os voy a dar uno más. En 2 Corintios 2:15 se dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero en la otra versión dice, en los que son salvos. Es muy sutil, pero es muy diferente. Salvarse y ser salvo.
El protestantismo siempre ha entendido que los seres humanos somos salvados del pecado y de la muerte. Vamos a ver a los santos. Concepto que, aunque es bíblico, los católicos utilizan de una forma diferente. Dice esta versión: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí parece que están creando una nueva categoría, si la comparamos con la otra versión, que dice alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas. Hay una diferencia, hay un matiz, solamente una coma que cambia el sentido. Porque una cosa es que creen en los santos y otra cosa es que Dios nos tiene, tanto a los apóstoles como a los profetas son santos, sí, todos somos santos. No hay una categoría de santos como la Iglesia Católica tiene, ¿verdad? Bien. Ofrendas votivas. ¿Alguien sabe lo que es una ofrenda votiva? Sí, pero ¿para qué se hace esa ofrenda? ¿Dónde se hace y cómo se hace? Vamos a la definición de Wikipedia. Dice, una ofrenda votiva es un objeto dejado en un lugar sagrado por motivos rituales. Estos objetos son una característica de sociedades modernas y antiguas, y ahora viene lo interesante, y suelen hacerse para ganar el favor de las fuerzas sobrenaturales. ¿Cómo suena esto a vosotros? Es como una magia, ¿no? Yo dejo un objeto y de repente las fuerzas van a crear un ambiente en mi vida que la situación va a ir a mejor, se supone. Bueno, pues escuchar bien. Hay un texto en la Biblia, X, que dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Y ofrendas votivas es un concepto 100% católico y pagano. Y está incluida en la mayoría de las Biblias que hoy habéis traído aquí. Y no las sabréis todavía, porque vais a descubrirlo. Fijaros cómo nos engaña el enemigo para introducirnos conceptos que no son bíblicos y que han sido introducidos con toda intención. La versión buena dice, y a unos que hablaban del templo, de que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo. Dones como puede ser un ramo de flores que una mujer trae un sábado a la iglesia, bien, está bien, pero otra cosa es una ofrenda votiva para traer las fuerzas sobrenaturales. Es algo muy diferente. ¿A quién nos confesamos nosotros? A Dios, muy bien. ¿Y si nos confesáramos a un hombre? ¿Concepto católico? Vale, fijaros este texto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este texto puede interpretarse como, bueno, yo solamente tengo que decir Jesús es el Señor, yo creo eso, y por mi confesión de mi boca yo ya voy a ser salvo. Pero fijaros, la otra versión dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que confesamos al Señor Jesús cuando le confesamos algo? Vale. Algo muy diferente una cosa de la otra. Muy, muy diferente. Entonces os pregunto, ¿vosotros recomendaríais la Biblia X? No. Si una persona entrara por esa puerta de este local por primera vez, sinceramente, pidiera una Biblia, ¿vosotros le recomendaríais la Biblia X? No, la V. La V, muy bien, claro que sí. ¿Cómo se puede saber si es X o V? Vamos a verlo ahora y yo os voy a decir cuál es la X y la V. ¿Qué pregunta nos hace aquí? Para eso estamos aquí. Yo hasta aquí os he intentado crear la curiosidad de saber cuál es X y cuál es V. Entonces, yo llevo un tiempo con este asunto y digo, ha llegado el día que nunca más yo voy a recomendar a nadie la Biblia X.
porque lo puedo confundir. Y antes de deciros cuál es, os digo, aunque Dios puede, en su misericordia, a una persona que esté en el error o confundida o usando una perversión bíblica, aunque la puede llevar hacia la luz, no es recomendable que sabiendo nosotros el error, lo recomendemos. Por eso yo no voy a recomendar a nadie nunca una X, y como iglesia tampoco debiéramos de nosotros recomendar esta Biblia, ¿verdad? Bueno, la Biblia X, la vamos a ver ahora, que no es precisamente lo que dice este texto, que dice, sumamente es pura tu palabra y la ama tu siervo. La Biblia que debiéramos de usar debiera ser sumamente pura. No una Biblia que está alterada, con intención, como vamos a ver. ¿Cuál es la Biblia X? Bueno, ¿estáis preparados? Sí. La Biblia X fue la primera Biblia interconfesional o ecuménica en español. Y esa Biblia es la Reina Valera de 1960. ¿Es la buena o la mala? La mala. Ah, esa es la mala. Esta es la Biblia X. Esta es la Biblia X, señores. Y vosotros habéis dicho que no se la recomendaríais a nadie sin saber cuál era, y posiblemente el 90% de la gente que está aquí tiene la Reina Valera del 60. Esperar, que la cosa sigue. Vamos a ver con qué intención se creó esa versión. Porque en el libro Historia de la Biblia en España dice, los grupos ecuménicos de Taizé y el padre Roberto Giscard aparecieron en televisión española en 1965 entregando dinero a la editorial católico-romana Herder para imprimir 1 millón de nuevos testamentos ecuménicos. Simultáneamente, varios sacerdotes también compraron la recientemente publicada Reina Valera 60. Curioso, ¿eh? Los sacerdotes católicos comprando esta versión, admitiendo que es mejor y que la usarán para enseñar a los niños catequesis. Claro, con ofrendas votivas y con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Debido al reciente ambiente de apertura católica. Y sigue diciendo, las sociedades bíblicas han tomado una dirección hacia el movimiento ecuménico y los editores católicos y protestantes han encontrado un terreno común para la comercialización de las escrituras en forma de perversión bíblica. Este es un documento de esa organización que se llama Oicumene, que es una organización ecuménica en España, y me llamó la atención en este boletín que decía que en el marco del movimiento ecuménico las traducciones interconfesionales de la Biblia constituyen un hecho de primera importancia. Primera importancia. Entonces, la Reina Valera del 60 no es más que un puente entre el protestantismo y el catolicismo, y vosotros mismos habéis visto cuántos conceptos católicos hay introducidos en esa Biblia, que Dios, en su misericordia, y a pesar de que muchos de nosotros hemos sido formados con la Biblia Reina Valera en 1960, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea la mejor opción. Porque si hay una opción mejor, y nosotros conociendo el error, deberíamos de siempre buscar sumamente pura es tu palabra, la que realmente sea pura. Curiosamente, esta versión es la que introdujo el día del Señor en vez del sábado. Toda la Biblia Reina Valera 60, allí donde aparecía sábado, ya no es sábado, ya es el día del Señor. ¿Y qué creéis vosotros que un católico cuando lea esa Biblia cree que es el día del Señor? El domingo. El domingo, exactamente. Ya no seáis niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que si el mundo protestante hispano, a pesar de que
ha usado la versión del 60 durante decenios y ha habido muchas almas que fueron ganadas a pesar de esta versión, yo creo que Dios llega a un momento en el que ha suscitado personas para poder tener una opción mejor, porque de cara al tiempo del fin, de aquí hasta que termine la historia de este mundo, la sociedad se va a polarizar por completo. Y el mundo se va a polarizar de tal forma que va a estar a un lado y el remanente va a estar a otro lado bien definidamente. Ya no hay opción para ambigüedades. Así que, ¿cuál es la Biblia X? Esa que hemos leído. La buena. La que yo desde ahora voy a recomendar. Esa es la V. Sí, la V, perdón. Sí. No, he vuelto adelante, pero no he cambiado la letra X. Tenía que haber cambiado la letra X. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es la Biblia V? La buena, la recomendable. La Reina Valera de... Vale, yo os digo, todas las Reina Valera, y ahora lo vais a ver, todas excepto una, difiere del Textus Receptus, que es lo que utilizó el movimiento protestante para también publicar la King James. Todas excepto una tiene ciertas divergencias con el Textus Receptus. La que yo antes os he mostrado, la V, es la Reina Valera Gómez del 2010. Es la única Biblia versión Reina Valera, no existe otra, que no hay ni una sola variante del Textus Receptus. Todas las demás, 1909 empezaron a cambiar ya algunas cositas, ya vino la 60, la 77, todas, incluso las que estaban antes, todas tenían alguna divergencia del Textus Receptus. Fijaros bien todas las versiones que hay de la Reina Valera, la única es la Reina Valera Gómez. Ahora, yo os pregunto, los que estáis aquí, y habéis traído vuestra Reina Valera 1960. Yo tengo aquí una versión de la Reina Valera Gómez 10. ¿A quién le gustaría cambiar la Biblia que hoy ha traído aquí por esta? No, pero estoy diciendo que vosotros me tenéis que dar vuestra Biblia y yo os doy esta. Te doy una de 1569. Vale. Yo no te la podría dar porque la mía no es del 60, es del 77. Muy está bien. muy trabajada. Muy bien, sí. Está llena. Sí, yo te entiendo lo que quieres decir. Yo te entiendo. Yo he traído una para regalarla a quien que me entregue su Biblia. No, yo solo una. Yo voy a darle la Biblia a algún estudiante de la Biblia que todavía no se haya bautizado. ¿Vale? Bueno, como han levantado, tú has levantado primero la mano, creo, pero me tienes que entregar tu Biblia y yo te entrego esta. ¿Vale? Bueno, luego seguimos. Es que quería probar a ver si había alguien que fuera capaz de cambiar su Biblia. Porque esto que está haciendo este hombre hoy es, a ver cómo lo expreso, es un acto de fe en realidad y es un acto de querer progresar espiritualmente. Y si uno sabe que está equivocado en algo o que hay un error en su vida, debe de dejarlo para seguir progresando, ¿verdad? Entonces yo había traído una para ver si había uno, no creía que quería haber tanta gente con disposición de cambiar su Biblia, pero espero que esta Biblia le pueda ser una bendición a sus hermanos, sabiendo que no hay una sola vez que difiere del Textus Receptus. O sea, ni una sola vez. Ni una sola vez del Textus Receptus. Bueno, hermano, te cambio eso que es mucho mejor. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a seguir para terminar. Mira, yo es que tengo la Reina Valera 2000 y sí que hemos observado que hay muchas cosas diferentes. Sí. ¿Vale? Y ahí no está. Esta es X, es U. Ese es X. Esta es X Sí, también. ese es X también, sí. Gracias.
Vale, vamos a seguir y terminamos. Fijaros que nosotros, que somos pueblo de Dios, que creemos en los mandamientos de Dios, y que va a ser una señal en el tiempo del fin para definir quién será pueblo y no, en la versión esta, Reina Valera Gómez, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, y los que guarden los mandamientos de Dios dice que tendrán derecho al árbol de la vida. Y en la otra versión, 1960, dice lavar las ropas, que no significan nada absolutamente, y la gente especula diciendo una cosa y la otra. Yo no sé si sabéis que hay literalmente millones de protestantes que no creen todavía en el sábado, que están comprando la Reina Valera Gómez, cuyo texto, Apocalipsis 22:14, dice que los que quieran formar parte del remanente serán aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Y yo por fe creo que esas personas en un momento dado, cuando hablan esa Biblia, se darán cuenta que no están guardando todos los mandamientos de Dios, que no están guardando el sábado, se darán cuenta de que el tabernáculo que se le dio a Moisés para construir era una copia del celestial, donde había un arca, donde había unas tablas de la ley, que esas tablas de la ley son eternas, que han existido siempre, y que eso incluye el guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y estoy seguro que va a haber miles y miles y millones de personas sinceras que algún día se darán cuenta. Y recuerdo una vez hablando con un pastor pentecostal que yo le explicaba esto y decía, pero si es que hay un templo en el cielo, y Moisés copió del templo celestial eterno, y había un arca, hay un arca en el cielo también, y dentro del arca la ley de Dios que ha existido durante la eternidad, y sigue existiendo. Y entonces él, claro, decía, esto nunca nadie me lo había explicado a mí, porque si la ley de Dios está en el cielo, sigue vigente hoy en día. Por eso esa versión de la Reina Valera Gómez dice, los que guarden los mandamientos de Dios, que serán los que tengan el carácter de Jesús y estén cumpliendo con su ley. Esos serán parte del remanente. Y espero que cada uno de los que estamos aquí, algún día podamos formar parte de ese remanente. Y si yo os he presentado esto, es para que Satanás no nos engañe. Porque si en un momento Satanás utilizó unas personas para desviar a la gente hacia el movimiento católico a través de una Biblia semiecuménica, nosotros tenemos que tener la luz para poder optar por una opción mejor, como es la Reina Valera Gómez del 2010, para no ser engañados, porque por muy sinceros que seamos, Satanás va a intentar engañar aún a los escogidos. Así que Dios nos ayude a estar alertas y que Dios nos ayude a poder compartir el Evangelio, y cuando compartamos una Biblia, a partir de ahora, por lo menos, lo que yo haré será que sea esta Biblia y no ninguna otra. Esta es la Biblia del mundo hispano.